Dios, el gran preguntador. Bueno, hay una circunstancia muy notable que ocurre con Jesús y es justamente que Él responde las preguntas que le hacen con otras preguntas. Sin embargo, hay una pequeña singularidad en esa misma respuesta. Por ejemplo, cuando a ti alguien te pregunta sobre alguna situación, a lo mejor diciendo, tú tomaste mi bolígrafo, y tú puedas responder con una pregunta, tú agarraste mi maleta ayer, ¿eh? Entonces ahí esa pregunta no es con un sentido crítico y de autoconocimiento, sino de desviar justamente la atención hacia otro objeto u otra cosa que no hace Dios. Dios responde las preguntas, con un sentido autocrítico, con un sentido de examinar el interior en tu corazón y que tú encuentres la respuesta. Esa situación a mí se me hace muy interesante, ya que Dios, al preguntarse justamente ese tipo de cosas, no es porque no las sepa, es que justamente entiende y quiere ponernos justamente como una persona importante y que nosotros mismos lleguemos a esa solución. Hay que recordar que una pregunta contestada directamente puede resultar en memorizar la respuesta, pero una pregunta contestada con otra pregunta y que tú mismo te responda puede generar un conocimiento. Ahora bien, vamos a ver esta situación y para eso nos vamos a ir a Marcos 5:30 y dice: Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Esta parte es justamente de una mujer que padecía de flujo de sangre, la cual decía que si por lo menos tocara un vestido del maestro, pues ella sería sanada. Jesús, al conocer el poder que había salido de él, preguntó. Sus discípulos dijeron que toda la gente que lo empujaba, pues era imposible quien no lo había tocado. Sin embargo, ¿ustedes no creen que Jesús sabía para quién había salido esa curación? Claro que lo sabía. Lo que quería era justamente evidenciar que la mujer había tenido esa fe, esa creencia en él, y que justamente había salido un poder, estaba enseñándoles a todos una lección. Por eso esa pregunta es para evidenciar y que ella misma supiera que es justamente porque el poder había salido del maestro. Ahora bien, vamos a irnos a Lucas 6:32 y dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ahora bien, esta pregunta es una cuestión instructiva, ya que justamente nos hace reflexionar, nos hace autocriticarnos, nos hace pensar y meditar y decir, es cierto, ¿cómo puedo decir que yo sé amar si solo amo a los que me aman? Si supiera amar, yo amaría a todos por igual. Sin embargo, es algo que no puedes hacer tú solo. Recuerda que tienes que tener a Dios en tu corazón. Entonces, los eruditos dicen que en todo el Nuevo Testamento Jesús hizo más de 300 preguntas y que a él le hicieron más de 180 preguntas y que solo contestó 3 o 4, algunos dicen directamente. Entre las preguntas importantes que respondió directamente fue el mayor de los mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Preguntaron justamente sobre el tributo del César y él les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dejando muy en claro que también debemos de cumplir las leyes, obviamente que tenemos aquí terrenales, y las de Dios. Y la tercera pregunta es: ¿a qué venía él? Justamente a salvación, para muerte y salvarnos a todos para una vida eterna. Esas preguntas respondió directamente Dios debido a su importancia, debido a recalcar justamente esa situación, y todas esas fueron obviamente conservadas con otras preguntas que obviamente respondieron ellos mismos, como decir justamente: ¿qué mérito tienes al amar solamente a quien te ama? Ahora bien, algo muy interesante es que pues obviamente Dios es omnisciente, pues lo sabe todo. Sin embargo, Dios es inmutable, es decir, no cambia. ¿Cómo podemos saber que Jesús justamente es el mismo Dios? Porque tiene un carácter inmutable en toda la Biblia. Jesús no era el único que hacía preguntas. Justamente desde el Antiguo Testamento Dios hacía preguntas. Quiere decir que eran el mismo.
Dios, Jesús, Espíritu Santo es uno mismo. Ahora bien, podemos verlo en el Antiguo Testamento, en Génesis 3:9, la primera pregunta que le hizo justamente Jesús a Adán después de haber cometido el agravio de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal y conocer justamente pues la verdad, ¿no? Que nosotros hasta el día de hoy conocemos, que la querramos negar es otra situación. Y eso vamos a verlo en Génesis 3:9. Y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Claro que sabía dónde estaba, pero una pregunta de reflexión para él, para ellos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? Esa era la intención justamente de Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado y obviamente se lo hubiera plantado a Adán y en tono como que regañador, así como las mamás cuando un hijo hace algo? ¿Qué hiciste, chamaco? Y ¡pum! Un golpe. Realmente Dios se pasaba en el jardín para ver si ellos se acercaban, para ver qué pasaba y ellos reflexionaran justamente de su actitud. Sin embargo, Dios, sabiendo lo que iba a pasar, pues planteó justamente el camino de la salvación con el primer sacrificio que hizo, que fue al vestirlos. Otra pregunta interesante es en Job 38:4, y esa la hace Dios en el Antiguo Testamento y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es decir, ahí Job se quejaba con Dios de todo lo que había perdido, todo lo que había hecho, y Dios le responde y le dice, síguete, porque ahora te voy a preguntar yo, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el mundo? ¿Eso qué nos quiere decir? Que a veces nuestros problemas, nuestra visión egoísta, nuestro ser, hace creer que lo que nos pasa es tan malo y que necesitamos una respuesta de Dios. Y Dios nos responde tajantemente, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Así que eso es una reflexión no solamente para Job, sino para todos. Así que este tema es muy bonito porque esas preguntas reflexivas es como las hace un maestro normal en la escuela. Por ejemplo, un maestro en la escuela pregunta a los alumnos ¿cuánto es 2 más 2? Y los alumnos reflexionan, buscan la forma, piensan y dan la respuesta. Pero eso no quiere decir que el maestro no sepa cuánto es 2 más 2. Así que bueno, recuérdenlo, Dios los ama mucho. Son lo más hermoso que ha creado. Siempre los ha estado buscando. El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo es el mismo. Tiene un carácter inmutable. Y ese amor que tiene es porque Él es su esencia. Él es amor. Así que recuérdenlo. Dios los ama. Búsquenlo. No me cansaré de decírselo. Acepten su amor. Y sigan adelante con Él, caminando en ese andar de dependencia de Él. No necesitamos esperar a morir para ver la luz. Podemos verla hoy. Que se abran los cielos hoy. Recuérdenlo. Dios los ama mucho.